Desde la próxima madrugada hasta probablemente el domingo nos va a afectar una situación meteorológica especialmente adversa, y es que va a hacer mucho frío, vamos a tener nevadas en cotas bastante bajas y precipitaciones generalizadas. La situación no solo afectará a la Comunidad Valenciana, sino que de manera histórica se recordará en gran parte de la península ibérica, en Ceuta también y en el archipiélago canario. Viene todo de la mano de una borrasca de nombre Filomena, y ahora os voy a hablar sobre ella y sobre qué consecuencias tendrá en el tiempo muy marcadamente inestable, frío y húmedo que tendremos en los próximos días. Para que no os perdáis, os comento que hacia el centro, un poquito a la derecha del mapa, está la península ibérica. ¿Veis cómo hay una zona verdosa que se va poniendo sobre nosotros cada vez más claramente? Y además se va profundizando en el sur. Esto es aire frío que viene en capas altas de la atmósfera. En superficie tenemos borrascas, que son esas líneas blancas que van girando y que van formando una zona que favorece precipitaciones persistentes y extensas en todo el centro y este de la península ibérica. Este mapa es una representación que hace la aplicación windy.com, que también se puede ver a través directamente de internet entrando en esa dirección, y que además os recomiendo, de la precipitación prevista durante los próximos 10 días. Bien, si miráis la escala debajo podréis ver que los tonos que están predominando encima de la península ibérica para los próximos 10 días hablan de acumulados muy importantes de precipitación. Hay que tener en cuenta que por encima de los 300, 500 metros, 600, irá variando, pero siempre será cotas más bien bajas. Estas precipitaciones serán en forma de nieve, lo que significa que va a haber nevadas muy importantes, acumulados de muchos centímetros de nieve en muchos puntos de la meseta este y del interior también de nuestra comunidad, acercándose incluso hacia la costa. Veremos qué pasa, porque puede haber una evolución interesante a partir del domingo de esta situación que ya os contaría. Muy buenas noches, y si os ha gustado el vídeo os pido por favor que os suscribáis al canal y que lo compartáis.